Cuatro vientos. Un programa cultural presentado por Sandra Cerezo. Bienvenidos a Cuatro Vientos en Radio del Palmar, 108.0. También puedes escucharnos por internet desde cualquier parte del mundo. A la voz, Sandra Cerezo. Hoy el viento nos lleva hasta el castillo de Barbate. Comenzamos a volar. El castillo simboliza la fortaleza, la nobleza, la grandeza, la protección. El primer castillo se llama silencio, el segundo conocimiento y el tercero voluntad. Una vez hayáis entrado en ellos, encontraréis la salida cuando hayáis aprendido lo que habéis ido a aprender, el caballero de la armadura oxidada. En los cuentos, en los sueños y en la realidad, un castillo está situado en las alturas o en el claro de un bosque o rodeado por las aguas, pero siempre en un lugar de difícil acceso, separado del resto del mundo, lejano, tan inaccesible como deseable, con grandes muros de piedra y representando la unión de la grandeza humana con la divina. Castillo, del latín castellum, diminutivo de castrum, lugar fuerte, rodeado de murallas, atalayas, torres con aspilleras y almenas para ver al enemigo y también para esconderse de él, fosos de agua que lo rodean, puentes levadizos para dejarlo aislado y en su centro un patio de armas lleno de vida, con herrerías, tiendas, establos para los caballos, cobertizos para los animales, chozas, pasadizos, habitaciones y espacios diferentes para sobrevivir todo el pueblo en caso de ataque. Un castillo es un lugar oscuro y frío y sin apenas ventanas, residencia de reyes, nobles, damas y caballeros, soldados de infantería, obispos, escuderos, siervos, trovadores y bufones. Los caballeros de un castillo nada tienen que ver con los bárbaros guerreros. Los caballeros fueron primero pajes y después escuderos, hasta ser nombrados caballeros en una ceremonia de investidura. ¿Y los trovadores? Los trovadores eran los poetas que contaban las historias de los castillos, contaban sus propias canciones de amor o de políticas, muchas veces improvisadas. Aún hoy podemos ver la influencia de los trovadores reflejada en los romanceros del carnaval gaditano, donde todos los temas se tratan con humor. Mis ojos, desde una estrecha ventana, contemplan inmensidades que apenas la mente abarca, y a mi derecha levanta la luna su frente pálida, a sus tibios resplandores que argentan del mar las aguas, miro elevarse el castillo que a la ciudad guarda.
La búsqueda del tesoro de nuestra historia es la búsqueda de nosotros mismos, porque tendemos a preguntarnos si queremos saber respuestas. El pasado nos pertenece a todos y nos explica cómo hemos llegado hasta nuestro presente. La arqueología ha aportado un amplio pasado a nuestra historia para conocer nuestra sociedad y nuestra cultura. No sabemos a dónde vamos, pero sí podemos descubrir de dónde venimos. Y para hablarnos hoy de un castillo enterrado bajo la tierra de Barbate, ese castillo que va a dar valor a la historia de Barbate, tenemos al arqueólogo historiador Paco Flor. Hola, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Paco. Maravillosa introducción. Qué bien, sí. Me estaba viendo en el castillo metido ya. Estamos ya todos metidos en un castillo. Muchas gracias por haber venido, Paco, y por haber propuesto este tema. Y además por haber propuesto que venga también Carmen Román, licenciada en Historia, arqueóloga y antropóloga física, que trabaja en las excavaciones del castillo de Barbate, con su empresa de arqueología Arqueoantropo, que además de formar parte de varios proyectos de investigación en la Universidad de Granada, también trabaja en Bailo Claudio. Buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo también, y muy agradecida. Pues qué bien que estés aquí. Además tenemos al teléfono a ver, Antonio Aragón, que es licenciado en Historia. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Le escuchamos bien? A ver, Antonio, hola, buenas tardes. Sí, ¿puedes hablar? ¿Me oyes? Escucho recortada la voz. Bueno, pues vamos a intentarlo. Antonio es licenciado en Historia, autor de numerosos artículos que se centran en la historia del Estrecho de Gibraltar y autor de los libros Ataques de piratas barberiscos al litoral de la Janda. Además es director del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Barbate. Y bueno, pues muchas gracias, Antonio, por estar aquí al teléfono. Gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues ya presentados todos, solamente nos queda situarnos un poquito en las excavaciones, así que os voy a preguntar, así para que me digáis, no sé quién va a empezar, somos muchos, que las excavaciones de Barbate han empezado, esto cómo ha sido, cómo empezamos el tema. Yo creo que te corresponde a ti, ¿no, Carmen? Bueno, esto tiene comienzo el año pasado, cuando se realizaron una serie de prospecciones a través de métodos geofísicos por parte de un equipo de la Universidad de Cádiz, en las explanadas que comprenden, bueno, pues lo que se entiende que estaban, donde están, o donde todo el mundo hemos dicho que están las piedras del castillo de Barbate, ¿no? Esa prospección geofísica dio una serie de anomalías, que bueno, eso viene a ser como una serie de... Cuando ves una ecografía y ves una serie de puntitos que todo el mundo te dice esto, que pues eso en arqueología entendemos como son anomalías que se pueden interpretar pues por la forma que tienen y por las dimensiones, como una serie de estructuras asociadas posiblemente al castillo de Barbate. Incluso se aparecen una serie de estructuras que, si bien en el propio estudio que hace la Universidad de Cádiz, lo asocian posible por su dimensión y forma a posibles piletas de salazón. Estaríamos hablando ya de un periodo mucho más allá de la fundación del castillo propiamente. Entonces situaría pues entonces el periodo romano, incluso si damos con ellas podríamos hablar incluso un poquito más tarde, dependiendo de las cronologías que nos den, ¿no? Y bueno, ¿desde cuándo está aprobado ese proyecto? Bueno, pues después de esa prospección geofísica parte una iniciativa municipal de hacer una excavación, y entonces se pone en contacto conmigo, hacemos un proyecto arqueológico que aprueba la Dirección General de Bienes Culturales de Sevilla, y en ese proyecto pues se plantean una serie de sondeos para bien más o menos situar dónde están esas anomalías y en qué consisten esas anomalías, si son estructuras o si son pues anomalías propias del geológico natural del terreno, ¿no?
y en eso estamos comenzando desde hace 2 semanas. Estamos comenzando una labor de trabajo entre mecánicos y manuales, de extraer tierra sobre todo y llegar a los niveles que aparecen en las anomalías de la geofísica. Bueno, pues sí, yo querría preguntar un poco también, no sé si Antonio, que está al teléfono, quiere decir algo, porque vamos a darle paso, si nos oye. Antonio. Sí, a ti te escucho perfectamente, Mela, pero ya no escucho nada, vamos. Que si quieres añadir algo más. Bueno, no, yo creo que básicamente has dicho lo principal, ¿no? El trabajo que hace la Universidad de Cádiz, a petición de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Barbate, donde con el georradar pues, se ve una serie de piedras y tal que se salen fuera de lo que puede ser natural, y que a partir de ahí pues la misma UCA, la misma Universidad de Cádiz se aventura una hipótesis de que pudiera estar ahí los restos del castillo de Barbate. Pues el Ayuntamiento de Barbate pues decide acometer en principio unos sondeos, para lo cual te llamo a ti, una arqueóloga de nuestro pueblo, y que tiene un buen currículum, y a partir de aquí pues en fin, eso, que llevamos una serie de días, estamos buscando el tema, a ver qué depara. ¿Y qué es una excavación arqueológica? ¿Perdón? Una excavación arqueológica, ¿qué es? Que para que todo el mundo lo sepa un poco, ¿qué significa? Yo creo que esa respuesta quizás se lo deba decir Mela, que es la arqueóloga, yo soy el historiador, si te parece bien. Me parece genial. Bueno, ¿qué es una excavación arqueológica? Dices mientras clavas tus pupilas en mis pupilas. Pues bueno, es que la excavación arqueológica consiste en realizar a través de una metodología científica un estudio de los diferentes niveles estratigráficos que se van generando con el tiempo, con el paso del tiempo, se van generando unidades estratigráficas, que así lo llamamos nosotros técnicamente, en la que vamos interpretando cómo va pasando el tiempo, cómo va cambiando la coloración de la Tierra en función del periodo cronológico en el que estemos hablando. Podemos ver una fase contemporánea, de función de los materiales que nos vayan saliendo, incluso materiales de construcción nos pueden ayudar mucho, y vamos a interpretando un poco lo que van saliendo en ese espacio que hemos abierto en la Tierra, ¿no? Entonces, el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Barbate, para que yo me aclare, que no lo tengo muy claro, ¿fue el promotor de la idea para que el castillo se desenterrara, o de quién ha sido la idea original? Sí, efectivamente. Bueno, Antonio creo que puede dar más información al respecto. El castillo de Barbate tiene una larga tradición, digamos, oral en el pueblo, porque está en un sitio que, en fin, tiene la centralidad del pueblo, ¿no? Es una zona donde de antiguo lo jugaban los niños con las piedras del castillo, y esto es una cosa que se ha ido ya transmitiendo oralmente de padre a hijos, y había aquí, en fin, había un interés en todo el pueblo por descubrir lo que pudiese quedar de ese castillo, porque ya sabemos que era cuando el castillo se queda en ruinas en el siglo XVIII, pues las piedras estaban reutilizadas en la construcción de las primeras viviendas de Barbate contemporáneos, y la mayor parte de todo el castillo pues acaba, digamos, conformando las viviendas locales, ¿no? Pero en fin, que ahí están ahí, todavía pueden crear una estructura, y la idea era pues recuperarlas, ¿no? Y está dentro del pueblo, digamos que pocas dentro del mismo pueblo, dentro del casco urbano, no hay prácticamente posibilidades ninguna de reconstrucción de edificios, por lo menos hasta ahora no las encontramos muchas tumbas del periodo romano, ciertos vestigios prehistóricos también, sobre piedras talladas y tal, pero lo que es estructura, sí sabemos que es un templo, pero nada más. Muchas gracias, Antonio. Pues muchas gracias, Antonio. No sé si quieres aportar algo más y cerramos la llamada, por lo complicado que es mantener la llamada dentro del debate.
porque somos 3 personas, aquí no nos ven y estamos con el teléfono de mano en mano, cada vez que habla uno coge el teléfono, entonces pues es complicado, pero... Sí, me gustaría, ahora estoy escuchando perfectamente, que agradeceros el tema, el interés que estáis poniendo en esta cuestión y en fin, que es importante que desde los medios de comunicación pues se fomente todo el interés por la cultura y por la historia de por nuestras raíces, ¿no? Encantado de haber estado con vosotros. Pues vamos, el placer es nuestro. Muchas gracias, Antonio. Y antes de terminar, te quiere hacer Paco Flor una pregunta. Le voy a pasar el teléfono a él para que tú le oigas, porque solamente oyes a quien tiene el teléfono en la mano. Vale. Antonio, no, más que a pregunta es pedirte primero, bueno, no disculpas, pero sí pedirte el permiso de que voy a utilizar el guión de tu artículo sobre los diferentes artículos que has publicado en internet, en tu blog, sobre la historia de Barbate, en concreto el del castillo de Santiago de Barbate. Y no sé, sí, gracias ante todo, y vamos a tirar del hilo de tu narración para ir, pues a su vez tirando de otros hilos que nos han ido llamando la atención. Y bueno, como tenemos para la próxima vez, espero que estés aquí físicamente y entonces lo hagamos más dinámico. Por supuesto, cuando queráis. Venga, muchas gracias, un abrazo fuerte. Gracias, Antonio. Venga, Antonio, un beso. Hasta luego. Bueno, pues continuamos entonces con las excavaciones. Hay algo que quería también preguntaros sobre las excavaciones que he estado viendo, porque bueno, cualquiera puede realmente encontrar algo debajo de la tierra, pero he estado leyendo la legislación también de descubrimientos arqueológicos en la que se declara como dominio público todo objeto arqueológico descubierto de manera casual. Pero entonces eso hace que todo el mundo busque cosas, ¿no?, debajo de la tierra. Todos nos gusta mucho encontrar tesoros, y cuando alguien lo encuentra parece ser que tiene que devolverlo, ¿no? Claro, obviamente lo suyo es que no lo coja, porque el valor de un objeto no es tanto... A ver, estamos muy influenciados, digamos, o muy afectados por la tendencia de darle valor a la cultura material, cuando realmente el valor lo tiene la historia, no solamente un objeto. Una ánfora es una ánfora y puedes decir que es una ánfora romana, pero si no sabes de qué periodo es concretamente, pues tienes un cacharro más en tu casa. Entonces, si tú coges un elemento que te puedes encontrar en la playa, en el campo, y lo sacas de su contexto arqueológico, te lo llevas a tu casa, le estás robando toda la historia, pero no solamente se la estás robando al objeto en sí, se la estás robando a todo el mundo, porque es un patrimonio, pues en este caso nacional, autonómico o mundial, lo que encuentres, ¿no? Entonces estás haciendo un expolio, que es lo que se llama, y eso está penado por la ley. Entonces, cuando encuentras un objeto, tu obligación como ciudadano como ciudadana y con una actitud cívica es dar parte a las autoridades de donde se encuentra. Entonces la delegación de cultura territorial, pues de Cádiz, por ejemplo, se presenta en ese lugar y observa el objeto sin extraerlo igualmente y hace un informe. En ese informe pues determina qué valor tiene y si es necesaria una intervención o si simplemente se queda registrado que en esta zona es susceptible de aparecer una determinada cronología o unos determinados restos de cultura material de una cronología en concreto. Claro, porque he leído también que si encuentras algo y lo das, lo descontextualizas del lugar en el donde se encuentra y ya no tiene mucho ya no sabes muy bien cómo interpretar aquello. Claro. Pero también he estado mirando y dicen que pues te pagan dinero, ¿no? Sí, entonces hay mucha gente que se dedica a buscar y a expoliar, nos expoliamos a nosotros mismos, ¿no? Es algo que nos está pasando mucho, sobre todo en España, ¿no? Que es una pregunta que además siempre tengo, ¿por qué pasa tanto esto en España de que nos expoliamos a nosotros mismos? Bueno, esto pasa por desgracia, pasa en todo el mundo. Todo el mundo siempre ha existido, por desgracia, el expolio. Andalucía, dentro de España, es la autonomía con mayor número de casos de expolio. Dentro de Andalucía, por desgracia, somos Cádiz y Jaén las dos provincias más afectadas por expolio. Cádiz por toda la cantidad de pecios que tenemos en nuestra costa, y Jaén pues por la cantidad de riqueza desde el mundo íbero y sobre todo por el ámbito de la agricultura, ¿no? El meter un arado levanta mucho la tierra y con lo cual pues eso hace aflorar determinadas piezas arqueológicas. Y bien,
eso está penalizado por la ley. O sea, si a ti te pillan vendiendo, si a ti te pillan cogiéndolo, tienes delito de multa, pero si te pillan vendiéndolo tienes delito de cárcel por lo penal. Entonces hay que tener muchas ganas de ganarse 3 perras robándole no solamente a los demás. O sea, estás robándole a todo el mundo. O sea, no estás robando historia, estás robando a todo el mundo. Entonces, bueno, yo obviamente estoy totalmente en contra de todas esas actividades que se realizan actualmente, y siempre invito a que todo el mundo que se encuentre una pieza arqueológica no se la lleve a su casa, sino que se sienta orgulloso o orgullosa de que lo ha encontrado y decir, he encontrado una cosa, no me la he llevado a mi casa, he dado parte, y gracias a eso se está haciendo a lo mejor una excavación arqueológica que está dando trabajo a 15 personas, que va a fomentar el turismo en mi localidad y que bueno, pues puede convertirse en un gran yacimiento arqueológico gracias a eso. Y el tema de cuando encuentras restos arqueológicos en el lugar donde tú vives, que este tema también me parece me preocupa, no sé, te pregunto a ti directamente, porque a veces ocurre que hay personas que empiezan a hacer un sótano o empiezan a hacer algo en su parcela y encuentran restos, y claro, es un dilema, es decir, me quedo sin casa. Bueno, no, obviamente no. Eso se dan 2 situaciones. Si tú te compras una casa o un solar en una zona que tiene un nivel de protección arqueológica, que eso está catalogado por los planes generales de urbanismo de cada municipio, pues en ese caso tú te estás ya asumiendo el riesgo de que te va a salir algún resto arqueológico, porque sabes que esa zona está catalogada como zona arqueológica. Entonces, bueno, pues la delegación, para que te den el permiso de obra, vas a necesitar un informe arqueológico de que se ha realizado una intervención arqueológica en ese solar y que no se ha encontrado nada, o que se ha encontrado X cosa. ¿Qué pasa si lo haces sin...? Y bueno, y esto se ha dado en muchísimos casos. ¿Qué hace que una persona que empieza su excavación de su vivienda, hace su casa, y después se da cuenta, sin licencia de obra, y después se da cuenta que cuando quiere hacer unas escrituras necesita el permiso de obra de esa obra, y no puede obtener el permiso de obra sin ese informe arqueológico? Entonces, pues se han visto situaciones en las que se han tenido que derribar partes de la vivienda para poder realizar esa excavación arqueológica. La ausencia del conocimiento no exime el delito. Es decir, si tú te compras una casa por ejemplo, que pienso yo, en un casco histórico de Cádiz, o te compras una casa en un Albaicín de Granada, sabes que ahí van a aparecer restos árabes, por ejemplo, en Granada. Entonces, tienes que presentar tu proyecto arqueológico y tu informe arqueológico, sí o sí. O sea, lo sabes desde el primer momento. Entonces, no te puedes amparar a decir, no, es que yo no lo sabía, no, es que sabes dónde te estás comprando la casa. Ahora, diferente es en la situación en la que por el PGO esa vivienda no esté dentro de esa zona de control arqueológico y aparezcan restos arqueológicos. Pues igualmente que estamos hablando de la pieza que te encuentras en el monte cuando vas a dar un paseo, pues igualmente tienes que dar parte a la Delegación de Cultura y asumir esa intervención arqueológica. Porque si por cualquier motivo un vecino, una vecina, ve que en tu vivienda se han encontrado restos arqueológicos y te denuncia, igualmente vas a tener que tener un periodo o una multa grande, o incluso puede tener delito de cárcel, ¿no? Porque estás atentando contra el patrimonio cultural. Claro. Bueno, pues este tema siempre está ahí como muy presente muchas veces al hacer el sótano, ¿eh? Bueno, ¿algo más, Paco, sobre las excavaciones o continuamos viajando? Yo creo que Carmen va a tener que venir más veces. Llevan solamente 2 semanas y están en una fase poco... Sí, estamos todavía comenzando poco a poco. El proyecto está para 4 semanas. Bueno, estaba para 3 semanas, pero se va a prorrogar una semana más. Necesitamos hacer una serie de sondeos arqueológicos y en función de esa información, pues bueno, veremos a ver cómo la podemos interpretar y cómo podemos obtener mayor información. De momento, bueno, estamos en el Ecuador. ¿Llegaréis a roca natural? Estamos ahora mismo en una zona en concreto, estamos ya a niveles de geológico natural. Vale. Que estamos, de hecho, tenemos un paleorrío perfecto, vamos, un limo de río con cantos rodados y chinos de zona limosa, precioso.
Un canto rodado, ¿me lo puedes explicar? Pues las piedrecitas que hay en los ríos, Sí. que cuando se van moviendo con el agua, se van redondeando cada vez más. Y eso entendemos nosotros como un canto rodado. Un canto rodado. ¿Y eso es bueno para las...? Bueno, no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que hablábamos antes cuando me preguntabas que es una arqueología, nos sirve a nosotros para interpretar en qué nivel estratigráfico estamos. Vale. Estamos en un nivel de una ribera de río o en un fondo de río. Estamos en una zona de río. Eso nos lleva ya al inicio de esta historia, ¿no? Bueno, que nos metemos en el agua. Nos vamos a meter, pero antes quería preguntarte una cosa. Hay un tema de ritual de excavaciones, ¿no? Es muy ritualico esto de comenzar unas excavaciones. Tiene todo mucha precisión, todo es que muy la calculado. arqueología, aunque no lo parezca, la arqueología es una disciplina científica y como tal nosotros somos los ojos del pasado. Nosotros cuando descubrimos algo, un muro o incluso un enterramiento humano, nosotros somos la primera persona que vemos ese enterramiento humano desde que esa persona falleció. Entonces tiene que ser todo como si estuviéramos ante una escena de un crimen, porque tenemos que documentar como paso a paso, ir rebobinando, ¿no? Como eso los millennials a lo mejor no lo saben lo que es rebobinar, pero ir rebobinando todos los pasos de nuestro propio pasado para llegar desde el periodo en el que estamos antiguo al contemporáneo. Qué interesante esto. Además, acabo de acordarme de que he leído en tu página algo de los crímenes que tú haces, ¿no? ¿Tú haces algo sobre esto? Sí, bueno, yo soy antropóloga física y forense. Eso es, sí. Y bueno, pues he trabajado en temas de fosas comunes y las fosas comunes de la guerra civil, por desgracia, para poder ser canalizados como crímenes de lesa humanidad y encauzados a través de un juicio, pues necesitan ser tratados como una escena de un crimen, o sea, con unas medidas de cautela, con una ciencia muy meticulosa y una cadena de custodia de todo lo que se va encontrando para que esas pruebas no se pongan en un momento dado, se puedan poner en tela de juicio. Claro. Bueno, pues pasamos ya de esta etapa a meternos de lleno en lo que se ha encontrado, de lo que se va a encontrar del castillo, ¿no? El castillo de Barbate. Para eso vamos a comenzar a escuchar pues una música medieval. Esta música de flauta y clavecín nos lleva a la época medieval para que Paco nos hable un poquito de este castillo. Bueno, en este momento lo que estamos escuchando o estamos viendo es ese paleo río o ese río, esa ribera que estaba bañando las murallas y los torreones del castillo. Estamos en el siglo XV y sobre posiblemente unas ruinas, de otra fortaleza o fortificación de época posiblemente hispano-musulmana, el segundo duque de Medina Sidonia, don Enrique de Guzmán, decide ordenar la construcción de una fortaleza. Las razones pues tienen que ver precisamente con ese paleo río del que tú estabas hablando antes, Carmen, y esa piedra, ese canto rodado, pues ahí de repente coge toda esa dimensión histórica, ¿no? Cierto. Te emociona ver lo que queda de ese río verdaderamente ahí, ¿no? Ese río que está mencionado en fuentes desde muy antiguo, al menos desde seguro de época andalusí, finales ya, siglo XIII, Jaldún y algunos otros historiógrafos, y seguro ya también del siglo XV, porque tenemos toda la documentación de lo que la Casa Ducal ha conservado en cuanto al ordenamiento y elaboración de realización, edificación de esa construcción. Me gustaría que escucháramos un poquito una cántiga medieval muy, muy conocida, es la cántiga de Santa María. Una cántiga son poesías cantadas compuestas por trovadores. En esta cántiga dice: Santa María, estrella del día, muéstranos la vía para Dios y guíanos.
Y con esta cántica podemos seguir avanzando en nuestro viaje por el tiempo, Paco, y nos vamos ¿a dónde? Estas cánticas nos llevan todavía a la transición de la Baja Edad Media al mundo moderno, al Renacimiento, del siglo XV al XVI. Quiero hacer un salto temporal y venirme al presente y mandar un fuerte abrazo y saludo y mi salutación y admiración por la artista cantante que canta esta obra, porque resulta que es una vecina de Conil que se llama Virtudes Moreno. Bueno, en esta versión en concreto creo que no, pero ella tiene grabado un temazo de esta cántica. ¡Qué bien! Virtudes Moreno de Conil, un fuerte beso. Un beso, Virtudes. Cánticas que cantarían también los trovadores y trovadoras que pasaban o pululaban por el castillo del duque, ¿no? Allá por el siglo XV-XVI. El duque de Medina Sidonia, que estaba metido en todas las cosas, ese hombre, ¿eh? Yo cada vez que escucho, o sea, Medina Sidonia está en todas las construcciones, en todas las antigüedades de la zona, está Medina Sidonia. Hombre, algún día tendremos que hacer un monográfico de la Casa Ducal de Medina Sidonia, sin duda por derecho propio, y espero que vengáis. Antonio, gracias. Seguramente que te va a gustar estar con nosotros porque seguro que sabe mucho más, ¿verdad? También. Seguro. Bueno, continuamos con el Renacimiento y pasamos al siguiente estadio temporal. Cuando quieras, Paco, cuéntanos dónde estamos. Había que entender, ya corridos 100 años desde la edificación del castillo, allá por el 15, qué razones llevaron a la Casa Ducal de Medina Sidonia para establecer esta fortificación en esa desembocadura de esa antigua desembocadura del río Barbate. Se han esgrimido varias hipótesis, como bien apuntaba nuestro amigo Antonio Aragón. Bueno, una de las razones sin duda sería controlar esa desembocadura, porque a fin de cuentas también significaba el controlar un puerto natural como es el que conformaba la desembocadura con la playa del Cañejuelo, ¿será? Bueno, la hierbabuena. La hierbabuena, ¿no? Sí. He visto en alguna planimetría o algún plano antiguo que tenía otro nombre. Controlar un puerto que a la Casa Ducal en ese momento pues le estaba empezando a ser muy necesario en cuanto al control de las pesquerías, en cuanto al control de la recepción de todos los elementos necesarios para mantener en funcionamiento la gran almadraba de la zona de Barbate, junto con la de Tarifa, por supuesto, y algunas otras de las que, como Conil, Palmar, demás. Sí, bueno, también es una zona no solamente de controlar el tema de las inclusiones piratas, pero también, sobre todo, para resguardar los aperos de trabajo de las redes, los barcos y demás. Una zona de resguardo también para esos elementos que se podían fácilmente perder, romper con grandes mareas o grandes temporales de los que tan conocidos somos aquí, ¿no? Entonces también es una zona de almacenamiento. Claro, yo situándome un poquito en donde está el castillo, que lo veo tan cerca del mar. Cuando he estado trabajando el tema de los castillos, que siempre están los castillos con los caballeros, yo me imaginaba en un castillo al lado del mar, ¿dónde están los caballeros? Porque ahí serían marineros, ¿no? Más que caballeros, ¿no? Claro, ahí no, bueno, habría un reducto de guardia, pero realmente las fortificaciones que realmente son antiguas arquerías, lo que vienen siendo son de protección y defensa de la propia población que está asentada allí. O sea, ellos son los que luchan por mantener su supervivencia y sus herramientas de trabajo, que son las redes, los barcos y demás. Entonces, eso es lo que contamos. No tenemos castillo, no tenemos ni caballeros, ni princesas, ni dragones. Todavía no hay princesa, vaya, bueno, no llegará la princesa. Bueno, pues continuamos con el Renacimiento, Paco, o seguimos avanzando. Bueno, podríamos apuntar que en aquel momento la población, según siempre siguiendo las indicaciones de los autores antiguos del 16, 17 en adelante, como bien apuntaba Antonio Aragón, no era una población numerosa y además era una población muy estacional que
una vez más estaba ligada a algo muy importante que se nos estaba olvidando reseñar, aunque ya lo hemos nombrado, ¿no? Que es el tema del sentido de ese castillo para proteger a la almadraba, las almadrabas que pusieron de nuevo en marcha o en un grado de explotación importante en la casa de Medina Sidonia. Efectivamente. Es un grupo de no más de 200 personas, estamos hablando. 200 personas. Aproximadamente. Estacionalmente. Claro, estacionalmente, ¿no? En periodo de atún, del paso del atún y demás, y el periodo de la almadraba. Tunantes, vamos. Solamente para los atunes estaban. 200 personas, estáis hablando de que la población que habría dentro de... O sea, en el castillo... En el castillo y alrededores. Normalmente el castillo siempre es una zona en la que la población se resguarda, vive de forma externa, y dentro del castillo normalmente la población se resguarda para eso, para protegerse, claro. Sí. Pero no para vivir dentro. Pero siempre vive alguien dentro, viven los armeros. En este caso no sabemos si había rey o no había rey, ¿no? No, obviamente rey no había. En este caso, en el castillo de Barbate no había rey. No había rey, pertenecía al ducado de Medina Sidonia, fue el que mandó construir el castillo, entonces por tanto le rinde servidumbre a la casa de Medina Sidonia. El señor del castillo es el señor de Medina Sidonia. Lo que había es un señor del castillo que era además el señor de Medina Sidonia. Efectivamente, pero no tiene por qué vivir ahí, sino mandaría alguien en su nombre a que o bien viviera allí, un gobernante o demás, que viviera allí, que ejerciera la labor que ejercería él, pero no tiene por qué vivir allí. También esos 2 siglos, XV, XVI, suponen un momento de crisis en el estrecho en cuanto a la seguridad de las poblaciones de ambas orillas. Volvemos otra vez a un tema que te ha gustado a ti mucho y que seguiremos también profundizando, el de la berbería, piratas berberiscos. Sí. Piratas berberiscos, barbateños, de alguna manera. Piratas berberiscos que además en ese momento todavía no se llamaban barbateños, pero que eran barbateños. Me estoy metiendo ya. Sí, me estamos metiendo en otro tema. A ver, barbate es una palabra que tiene una raíz compartida con la palabra bereber, con la palabra bárbaro, con la palabra en el lenguaje bereber barbaguata, ¿no? Entonces, esto ha sido un pequeño juego dialéctico utilizando la misma raíz. Pero eso que fueron tiempos difíciles para los barbateños. Entonces, claro, era muy necesario, no solamente en Barbate. Tenemos que recordar que de esa misma época son las fortificaciones, los castillos de Conil o el castillo de Pilas de Zara de los Atunes, también es del ducado de Medina Sidonia, y es una cosa muy parecida. Igualmente para resguardarse en la zona en la que está. Me comentabas antes que no estaba, que tú recuerdas un castillo en lo alto de una loma, ¿no? O que controle el paisaje territorial. En este caso nosotros el castillo en esta zona, el paisaje territorial que tiene que controlar es la costa, la línea de costa. Entonces por eso el castillo de Zara está a pie de playa, aunque obviamente la orografía del terreno ha cambiado muchísimo desde que se construyó el castillo hasta nuestros días. Igualmente sucede en el de Barbate. Y no debemos de olvidar también que estamos hablando de una zona en la que la orografía varía mucho y se come mucha piedra, como decimos nosotros en arqueología, porque estamos hablando de arena de duna. Y eso con 3 levanteras te vienen y te tapan castillos, princesas y un ejército entero, vamos. Claro. De todas formas, hay gente todavía en Barbate que recuerda el castillo de pequeños. He estado también por ahí leyendo cosillas de gente que ha jugado por ahí. Yo misma he jugado. Ah, tú has jugado. Yo he jugado porque allí había una zona, que era un búnker de la Guerra Civil, y no miento, de la Segunda Guerra Mundial. Creo que se construyó en la Segunda Guerra Mundial. Y las piedras sobre las que se asentaban eran eran piedras usadas del propio castillo, o era un lienzo de muralla o una cimentación del propio castillo. Por detrás quedaba una muralla del castillo, e incluso hay fotografías en las que se ve la muralla con sus piedras y demás conservadas. Y es lo que contaba Antonio, el reciclaje ha existido toda la vida. Entonces, esas piedras se han usado para construir cimiento de casa. Esas piedras han venido gente con mulos y con carros y se las han llevado para construir las lindes de los campos.
Entonces es una cantera natural, entonces pues por eso nos hemos perdido muchas piedras. Y yo misma en esa zona jugaba en el búnker, pues a tirarnos, a jugar, a hacer la croqueta y tirarnos por la duna, a jugar a las luchas de piratas en el castillo, y eso lo he conocido, mi generación lo ha conocido. Ya con la construcción del paseo marítimo quedó sepultado y se perdió toda esa zona. Pero esa es la zona más baja, porque ya digo que en la zona más alta tenemos todavía anomalías de la geofísica que posiblemente sean estructuras propias del castillo. El castillo que tenía, si no me equivoco, planta cuadrangular con 4 torres en las esquinas, ¿no? Torreones, ¿no? Sí. Y torreón en el centro. Y un torre de homenaje. Torre de homenaje. Uh-huh. Y que incluso, que contaba con varias piezas de artillería apuntando hacia el mar, ¿no? Sí, efectivamente. Además, el lienzo frontal hacia el mar en este tipo de castillos, la construcción es con unos muros, unos arranques de muros muy gordos, muy anchos, porque claro, en detrimento de los muros que quedan hacia atrás, ¿no? Digamos, porque lo que hay que defender está delante, está en el mar. Entonces los cañones apuntan al mar y el muro que sea más infranqueable tiene que ser el de delante. Entonces todo encaja perfectamente con lo que tenemos ahora mismo. Contaba Antonio que los cañones todavía estaban. Sí, eso en las fuentes 90. Orales hablan de que se conservaban todavía los cañones y que se han sepultado por la propia duna de la playa. Qué interesante el tema del castillo. Lo que pasa que, la torre homenaje, en la torre homenaje sí que es una torre donde vive gente, ¿no? Normalmente. Bueno, es la torre, digamos, principal del castillo y es la torre, digamos, que donde vive, pues, el señor del castillo. El alcaide. ¿No? El alcaide, el gobernante, etcétera. Pero estamos hablando que es un castillo de ocupación poblacional, entonces posiblemente esa torre se construyera por si acaso viniera algún día el duque y quisiera tener algún sitio donde alojarse. Si hay un castillo justo a los pies del mar y a los pies de Barbate, se supone que todo Barbate por debajo, entonces puede tener restos arqueológicos o no. Sí, de hecho Antonio mismo ha estado hablando de que existen muchas zonas del casco antiguo de Barbate donde se han documentado. Por desgracia, muy pocas intervenciones arqueológicas, pero bueno, por iniciativa se han realizado, él mismo ha realizado alguna que otra, y se han documentado enterramientos tardoantiguos, y se han documentado enterramientos romanos, incluso una pileta convertido de túnido, convertido de pescado de atún, pues de túnido. Y cerámica de periodo romano, de hecho se llama el pozo romano por eso, porque es una poza bastante profunda de desechos de alimentos y de cerámica empleada para la conservación de esos alimentos. No podemos hablar de una factoría, pero sí que podemos hablar de un centro de procesado de alimentos. Bueno, pues después de esta información así sobre las excavaciones, todavía que hemos vuelto otra vez al mismo tema, ¿seguimos avanzando? Pues verdaderamente tenemos un grueso de información aquí en este siglo XVI que nos va a costar darle al botón del XVII rápidamente, porque contextualizarlo, porque creo que es importante. Esa necesidad de poblar un territorio que hasta el siglo XVI había mantenido una complicación para ese proceso de población, pues por lo que estábamos mencionando de los peligros, de la piratería, intereses geoestratégicos del enfrentamiento entre el Imperio Otomano y los reinos hispánicos, etc. Bueno, guerra con Portugal, hay muchos. El ducado, la Casa de Medina Sidonia, intentó poner en marcha una serie de medidas para atraer población. Dio libertad de esa población, una excepción de tributos. Uh-huh. Dieron mucha primacía a la ganadería, que entonces no es raro tampoco ese matrimonio entre vacas retintas y atunes que tiene el municipio de Barbate, porque Barbate no solo son atunes, también son vacas retintas. Ahí tiene la Sierra del Retín y todavía hoy hay grandes explotaciones ganaderas que hacen honor a esas donaciones o ese interés de la Casa Ducal
por favorecer medios de producción y medios de consumo para que la población pudiera tener pues ese incentivo, ¿no? Ese atractivo, ¿no? Tierras, ganado, ganadería, exenciones de impuestos, libertades a la hora de comercio. La circunstancia del siglo XVI al XVII estaba marcada también porque gran parte de esa población estacional se asentaba. Bueno, había muchísimos que venían de fuera, de Huelva, de otros pueblos de alrededor, Sevilla, en fin, los tunantes. Pero una parte importante se asentaba en la Barca de Vejer, que es donde estuvo ubicado el puerto comercial de la Janda, ¿no? Efectivamente. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, yo la verdad es que esa zona, la verdad es que desconozco, y mira que tengo raíces de Vejer, pero la verdad es que desconozco, simplemente sé lo que es la historiografía, ¿no? Lo que es esa fase de ubicación del puerto de la Janda, que era bastante importante. O sea, era un puerto muy conocido en todo lo que es la línea de costa. O sea, uno de los 4 puertos más importantes de toda la costa andaluza durante el 16-17, junto con Huelva, Sevilla. La Barca de Vejer, Cádiz, porque el río, o sea, ahí llegaba el río, ¿no? La navegabilidad del río. Eso, sí. Era muy grande, entonces en ese momento, porque toda esta zona ha cambiado mucho el tema de las aguas, ¿no? Claro, el castillo, perdona, también el otro día me parece que Paco me comentabas que estaba lleno de agua por todos lados, ¿no? Bueno, el castillo estaba, el río desembocaba delante de uno de los lienzos del castillo, me imagino que era el suroriental, ¿no? Sureste. Y luego en otro lienzo, el lienzo del oeste es el que daba al mar, ¿no? El que da al mar, efectivamente. Y la otra parte era la que daba para el campero. Estaba como rodeado de agua. Sí, de hecho fíjate lo que es la paleoorografía, ¿no? Que hasta muy recientemente a la zona esta de la playa que comprende todo lo que es la parte del final del paseo marítimo hacia el castillo, toda esa parte se le llamaba, en Barbate se le conoce como la playa chica, porque en un momento determinado, con una subida grande de marea, el agua se adentra hacia la playa y se queda esa zona de playa se quedaba totalmente aislada. Claro, ese agua va buscando la desembocadura del río, porque igual que sucede en la barra del río Barbate, que se unen en las mareas grandes, se une la desembocadura del río con el agua, ¿no? Y lo mismo sucedía, y no hace mucho, hasta hace bien poco, sucedía eso mismo en la playa de Barbate, que se le daba el nombre de la playa chica, y quedaba esa parte del castillo aislada. El otro día nos surgió una curiosidad. Este viaje está siendo mucho más divertido de lo que pensábamos, ¿eh? Estamos pegando unos saltos. El otro día nos surgió una curiosidad. Se contempla que pudo tener algo que ver el tsunami, el maremoto del 18, de 1755, con el cambio de la desembocadura del río. Muy posiblemente, porque date cuenta que afectó el puerto de la Janda, es uno de los principales que se vio afectado por eso. O sea, muy probablemente también se viera afectado porque, claro, el río era una bifurcación de la desembocadura que conocemos actualmente, más la desembocadura que por donde pasaba el río, que era la más grande, ¿vale? Estaban activas las dos. Entonces, claro, posiblemente debido a esa situación que traiga tanto sedimento de la línea de costa hacia adentro, pues digamos que cegara esa entrada o imposibilitara esa entrada y dotara de mayor caudal a la zona del río que actualmente conocemos, y por eso se produjo esa división. Y esa colmatación del antiguo cauce. Efectivamente. ¿No? Sí, al final esa gran ola ha abarcado toda la costa. Es que se ve una especie de desierto, ¿no? de esta costa, que parece que toda ha sido afectada. A mí siempre me da esa impresión cada vez que hablamos del terremoto de Lisboa. Pero los maremotos han asolado, por desgracia, la línea de costa de gaditana nos han asolado desde tiempos atrás, porque, por ejemplo, en Bailo Claudia hay documentado un tsunami en el 391 a.C. que obviamente afectó a todo. Que asoló toda la ciudad. Entonces, y se tuvo que reconstruir desde cero, o sea que... Sí, mencionábamos precisamente eso con respecto al asentamiento del Cabo de Trafalgar hace una semana. Efectivamente.
que además se aprecia perfectamente ese envite poderoso de esas superolas, y como posiblemente además por materiales en superficie no hay más allá del siglo II, creo que entonces coincide además por fechas con esos tsunamis documentados, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues continuamos. Venga. Continuamos hacia adelante. Sí. Hacia adelante porque ya nos vamos al siguiente siglo, ¿verdad? Sí. Nos vamos a este siglo de aquí, que es esta música barroca. Estamos en el siglo XVIII. ¿Y qué pasó en este siglo, Paco? Cuéntanos. Pues entre finales del siglo XVII y XVIII, la Casa Ducal de Medina Sidonia abandonó su maestría y su explotación importante y puntera de las almadrabas. Entonces las almadrabas empezaron a desaparecer o empezaron a reducirse, con lo cual también se fue reduciendo la llegada de gentes o la vida de esos lugares almadraberos como fue Barbate. Esto unido a mediados del siglo XVIII, como estábamos ahora mismo apuntando, que además lo tenemos reseñado por fuentes, tenemos ahí gracias a fuentes del XVIII un par de años, o sea, unos cuantos años que nos marcan ese cambio de la desembocadura del río entre el 1756 y el 1764, pues hicieron que el castillo cayese en el abandono o en el desuso en un principio, manteniendo unas ciertas funciones todavía de defensa o de control del territorio y seguramente ya de lo poquito que quedaba de ese asentamiento humano, ¿no? Humano. De esa pedanía, de esa arquería. Hasta que finalmente ya seguro a partir de 1764, constatada el cambio de la desembocadura del río, el abandono empieza a entrar en una fase acelerada que deviene en su recuperación de materiales, ¿no? Efectivamente, en el reciclaje, como digo yo, en el uso de esos materiales de construcción para pues bien, como decía Antonio, para los cimientos de las nuevas viviendas que se iban asentando en la localidad, o incluso para lindes de zonas de ganado, zonas de cultivo, etcétera, etcétera. Entonces se van comiendo poco a poco las piedrecitas del castillo, y entre eso y la arena pues nos queda el recuerdo del castillo. Las ruinas del castillo. Nos vamos a las ruinas del castillo. Para las ruinas del castillo hemos traído una pieza de Erik Satie. Ruinas que alguna vez fueron un todo y se convirtieron en partes esquemáticas, trozos sin sentido, que algunos saben reconstruir. Cuéntanos, Paco. Pues en este viaje vamos a entrar en el misterio. En ese siglo XIX, finales del XIX, ya está constatada la ruina total del castillo, y posiblemente ya del XIX hasta cuando tú jugabas allí más o menos se mantuvo. Sí, seguro. ¿No? Hombre, yo no soy de finales del XIX. No, seguro que no. Pero sí, hasta recientemente, hasta la década de los 90, estaba el castillo, se conservaba algo. De hecho, actualmente se conserva una pequeña parte visible en la propia explanada. E incluso hay una zona que es de hecho de costa, una marca de costa, sí, un mojón de costa. Una marca de costa que está allí y está construida sobre o bien han usado piedras del castillo o es una zona propiamente del castillo que se conservaba y han usado eso como para ganarle mayor altura, ¿no?, al terreno. Y bueno, toda esa zona pues nos va indicando pequeñas pistas que tenemos que seguir a través de la arqueología para ver por dónde tira el castillo. Sí, y esta música romántica, como la propia profesión del arqueólogo, nos lleva a asistir a la aparición de un alma, un ánima, un espíritu, un yin. Es el espíritu de, a ver si lo pronunciamos bien, Salih Ben Intarif, ¿no?
Sí. O Salif Intarif. 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 Al-Barbatí. Al-Barbatí. Sí, bueno, Bueno, ¿por qué nos hemos detenido a observar a este personaje y a ver si podemos acompañarle? Pues precisamente por eso, por a ver si nos puede llevar a descubrir algo que está más allá del castillo del que estamos hablando hasta ahora. Como mencionábamos al principio, es muy probable que el castillo de Barbate, mandado construir en el siglo XV, se asentase, utilizase, reutilizase, reformase, reestructurase, reconstruyese una antigua fortificación hispano-musulmana. Tenemos por fuentes antiguas, quiero mencionar una vez más a Ibn Khaldun, al que recomiendo de corazón, sí, porque es un personaje increíble que deberíamos de conocer todos y todas, o todas y todos. Pues por este hombre y por algún otro, Al-Idri, algún otro historiador andalusí, sabemos que allá por el 710-711, con la llegada de los primeros ejércitos bereberes y árabes a la península ibérica, primero comandados por los jefes tribales de las tribus bereberes del norte de África principalmente, llegó un caudillo, un jefe tribal, un jefe de clan que se llamaba Tarif ibn al-Malik. Ponemos, ¿te parece, para dar pie a este personaje, le situamos con su ambientación musical? Situado está. Pues Salif ibn Tarif al-Malaki o Malaki sería malagueño, ¿no? Sí. En todo caso, Malik. Gracias, Carmen. Se asienta seguramente en el territorio, era un caudillo de la tribu Barwata y tuvo un hijo que también se llamó Salif ibn Tarif, al que se le apodó Al-Barwati o Al-Barwati, ¿verdad? Sí. Que posiblemente, según refieren a las fuentes, recibió ese apodo porque nació en el entorno de lo que hoy es Barbate, sí, o de lo que en aquel momento era. En la posible arquería que hubiera asentada allí, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. ¿Y por qué nos hemos detenido en este personaje? Porque este personaje sí que habla de reyes. Este personaje sí que fue un rey. Ah, mira qué bien, Este un rey, sí tenemos fue un rey ya. Sí. No sabemos si este rey tuvo un castillo en Barbate, es probablemente no, porque seguramente que ese castillo sea de hispano-musulmán, si fue, que Carmen tendrá la suerte de descubrir o no. Si fue, seguramente sea una fortificación posterior a Salif, ¿no? A Salif. Pero bueno, sí que se convirtió en rey del primer reino o taifa bereber que se instaura una vez que con posterioridad a la llegada del Islam a las tierras del Magreb, el reino de Barwata. Efectivamente. Bueno, en el periodo medieval en nuestra zona es súper importante porque la comarca de la Janda en este periodo se queda como el germen o el inicio, ¿no?, de lo que es el periodo medieval en España. O sea, esto es algo que nosotros normalmente siempre asociamos como mucho más allá, queda mucho más allá, pero lo tenemos muy cerca, ¿no? Entonces es muy interesante lo que nos está contando Paco, porque es que nos está situando en un momento en concreto y nos está haciendo partícipe de lo que realmente pasó, ¿no? Y de dónde venimos, ¿no? Claro. Ahí vamos a llegar, ¿no? Sí, ahí vamos a llegar. Vamos caminando poquito a poco a uno de los lugares del origen de Barbate. Me parece un viaje muy bonito, además, encontrar la palabra Barbate en Warbat, en un reinado, que ahora no vas a hablar de ello, porque para hablarnos de esto tenemos que seguir viajando hacia atrás un poquito y nos vamos a los bereberes.
Ya nos vamos pareciendo un poquito más a esto que al Renacimiento y... Yo en el Renacimiento no veía mucho a Barbate. No lo quería decir, pero digo, yo aquí no lo veo mucho, pero ahora ya sí veo la zona entera esta, ¿no? Un poco más. Cuéntanos, Paco. Bueno, vamos a contarte entre Carmen y yo, porque creo que a Carmen la estoy viendo con cara de emoción y de ganas de empezar a alargar. ¿Por qué estamos metiéndonos de la mano de Salih bin Tarikh al mundo bereber? Bueno, básicamente porque creo que la misma raíz de la palabra que en torno a la que estamos viajando y girando esta tarde noche, barbate, barwat, bereber, bárbaros. Perdona, Paco, pero que al mismo tiempo tenemos la raíz en Baisip, que viene que es del periodo romano de la ciudad del asentamiento romano de Barbate. Se conocía como Baesipo, es decir, o sea que ya tenemos ya el ser ba, ese soniquete del ba, ya lo tenemos desde el periodo romano en la zona. O sea que... Sí, ahí es donde nos estamos Ahí vamos, ahí Carmen. Nos pilla. Claro que sí. Bueno, yo a lo que me quería referir, se pueden sacar muchísimas, y vamos a sacar muchos más conclusiones o más reflexiones a propósito de esto, pero es la constatación, precisamente por esa gran variedad de formaciones fonéticas de una misma palabra, la misma raíz. Nos está hablando de esa historia común que compartimos ambas orillas del estrecho de Gibraltar, y por supuesto poblaciones tanto al sur del estrecho y al sur de la costa norteafricana, que en este caso serían básicamente las poblaciones bereberes, ¿no? Tanto de la parte de Sahel, del desierto en sí, ¿no? Como las poblaciones que se asentaron en toda la zona del Atlas, del Rif, de la costa atlántica mauritana o marroquí en este caso actualmente, Argelia, Libia, Túnez, hasta Egipto, ¿no? Pero bueno, por centrarnos un poquito aquí, ¿no? Barbate, barwat, bereber, bárbaros. Pues lo que nos está hablando esta amalgama de formaciones fonéticas es precisamente de eso, de que nosotros somos fruto e hijos de esa gran amalgama cultural, etnológica, antropológica, de cientos o de miles de años, de convivencia, de coexistencia, de enfrentamiento, de enriquecimiento. Salih bin Tarikh al-Barbati no era solamente un personaje de estirpe bereber cruzado o nacido en la península ibérica ya, pero hijo de padre bereber, sino que también era un personaje que traía o atesoraba pues todo el acervo cultural que atesoramos también en el resto de la cuenca mediterránea, no solamente en la península ibérica, en Italia, Francia, etcétera, ¿no? Es decir, eran personas, eran sociedades que habían bebido de las fuentes clásicas, las fuentes romanas, griegas, fenicias, púnicas. Entonces, para empezar a entender estas sociedades tenemos que empezar a visualizarlas como visualizamos al resto de la antigüedad, a partir también de las imágenes que nos han dejado, pues con la escultura, con la pintura, que hace un ratito estábamos mencionando el caso de Volubilis y de sus increíbles esculturas en bronce, en la que nos está hablando de esa mistura entre lo bereber o lo local y todo el resto de acervo cultural de la cuenca mediterránea. Entonces los barbateños, sobre todo porque tienen el nombre de Barbate, se les puede decir que vienen, o sea, tienen mucho que ver con los bárbaros. Bueno, habría que hablar de lo que es un bárbaro. Efectivamente. Claro, eso. La palabra bárbaro no tiene la connotación con la que se conoce hoy día. Yo, si me dejáis un quisca, quería... Sí, adelante, Carmen. A tenor de lo que estaba diciendo Paco, quería comentar que bueno, pues que la cultura material, como bien decía yo antes, siempre ha sido lo que siempre nos hemos centrado, en lo que siempre nos hemos fijado para establecer los periodos cronológicos, las influencias culturales, etcétera, etcétera. Pero gracias hoy día, a partir de los estudios de antropología física que se están haciendo a los diferentes restos óseos humanos que se encuentran en los yacimientos o en las necrópolis, podemos identificar una serie de rasgos anatómicos que son característicos de diferentes poblaciones. De hecho, tenemos en esta zona de la costa de Cádiz, en Barbate, en Bailo Claudia, en Tarifa,
tenemos constataciones de estudios antropológicos realizados con población con unos rasgos subsaharianos, claramente, o sea, son unos rasgos anatómicos, que esto daría para otra charla y no me voy a poner aquí tal, pero son rasgos anatómicos que vamos identificando en las poblaciones, ¿no? Y se ven perfectamente que son rasgos subsaharianos. Entonces, lo que quiero decir es que los límites fronterizos, que lo estábamos hablando antes, son algo que nos marcamos hoy día, los conceptos fronterizos de sitios, de ciudades, pero que a nivel de intercambio cultural, de intercambio comercial, de intercambio intelectual, no existían esos límites fronterizos, porque si te pones en la playa de Barbate un día que esté barruntando levante y esté la mar en calma, estás viendo las costas de Marruecos, entonces, o en Tarifa, o te vas a Bael, y estás viendo Marruecos. Ellos no entienden que ahí haya una separación de frontera, ellos entienden que hay una separación de mar, ya está. Claro. Entonces esa cultura la tenemos nosotros impregnada, pero no solamente en periodo medieval, o sea, nos vamos hacia atrás y en los mundos fenicios, en el mundo romano, o sea, el mar Mediterráneo lo que nos ha dado es una riqueza de cultura, pero no de cultura material, sino de cultura intrínseca en nuestra propia antropología social, en nuestro propio modo de ser y de comprender la sociedad que es la que nos rodea. Entonces este es tu tema. Ese es mi fuerte. Es tu fuerte, qué bien. En las poblaciones actuales que habitan la cuenca, o sea, las dos orillas del estrecho, sí, coexiste también una amalgama de ADN. Perfectamente. ¿Genética? O sea, sí. Pero no solamente hace falta la genética porque además de hacer una prueba química de genética de ADN es un poco costoso económicamente, y además tienes también que tener unos dos paralelos para comparar, ¿no? Simplemente con hacer un estudio antropológico puedes determinar una serie de rasgos físicos, la que puedes determinar si esa persona hacia qué rasgo, lo típico que escuchas en la tele, en las películas de rasgo caucásico, ¿eh? No sé, pues una cosa parecida, y puedes determinar pues si es de África del Norte, si es de África del Sur, si es asiático, si puede venir de América, o sea, Mesoamérica o América del Sur. Es decir, puedes determinar en función de unos rasgos anatómicos. Y no hace falta hacer pruebas de ADN, o sea, y a día de hoy puedes ver físicamente la cara de cualquier persona y decir, este tiene una cara de judío, o tiene cara de... Tengo amigos que tienen... que los ves y dices, es que tú tienes cara de judío, y a lo mejor es una persona que vive en Córdoba, que se ha criado, su familia entera ha sido de un pueblo de Córdoba, en la que el arraigo judío ha sido muy fuerte. Entonces dices tú, es que tiene que tener ADN judío seguro. Entonces... eso puede pasar perfectamente hoy día. Sí. Claro. Me encanta. Sí, eso del tema también a Paco le gusta mucho, siempre habla mucho de esas mezclas que hay en toda España. Además, no solamente él recalca mucho que no es aquí, sino que es en todos los lugares, hay unas mezclas muy fuertes, ¿no?, de diferentes influencias culturales y raciales. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte, ¿no?, en cierta forma, de que nuestra influencia cultural, genética, ha sido a través del comercio, del mundo comercial, de todo el Mediterráneo. Pues otras poblaciones, por desgracia, vienen por un matiz de conquista o de cambios poblacionales debido al tema del esclavismo, etcétera, etcétera. Pero puedes verlo perfectamente, que hay gente en América del Norte que son perfectamente, digamos, caucásicos, ¿no?, que son de piel blanca, cuenca de los ojos así redondos, etcétera, pero después tiene una boca, un ensanchamiento de nariz. Dices tú, tienes que tener en tu línea genética una persona con rasgos sudamericanos, o sea, perdón, africanos. Nigerianos, sobre todo, que eran los esclavos que llevaban a América para el tema del algodón, para el tema del algodón, o en el caso de América del Sur, por el tema de la conquista de América del Sur, ese mestizaje, ¿no?, de tan rico de la población española con la población de allí. O sea,
Igual que puedes encontrar maravillosamente a gente con ojos claros, pelo rubio, en las montañas del Rif o del Atlas, en aldeas. Efectivamente. Es verdad, completamente. Pelirrojo y o sea, incluso hay gente, no recuerdo, perdonadme que no recuerde el nombre porque soy muy mala para los nombres, pero hay una tribu bereber que son todos pelirrojos y rubios con los ojos azules, porque durante la Segunda Guerra Mundial un caza alemán se estrelló y esa tribu acogió al piloto y se quedó a vivir con ellos. Y bueno, pues se ve que se casó con alguien de la tribu que engendró muchos hijos y todos han salido pues con los genes del alemán. Han salido. Y es muy curioso, vamos, o sea, que es la riqueza genética. La frontera, como digo, es una cosa política, no es una cosa que vaya con el gen. El gen se mueve donde le da la gana. Ahí tenemos la necrópolis neolítica. Creo que tiene 6.000 antes de Cristo más o menos. Estaríamos hablando de casi 8.000 años, ¿no? Con respecto a nuestra fecha actual, corrígeme si me equivoco, con individuos también antropológicamente rasgos saharianos, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, Camposoto, ¿no? Efectivamente, la de Camposoto. Eso, contextualizamos un poquito de la necrópolis, dónde está, para que todos los que nos están oyendo sepan de qué estamos hablando. Camposoto en San Fernando, en la isla de León. Y allí entonces estáis hablando de la necrópolis neolítica. Sí, se excavó hace unos... Bueno, no recuerdo bien la fecha, pero sí que la riqueza que ha aportado a nivel de antropología es bastante interesante, porque bueno, es que la antropología te puede dar desde patrones de movilidad, puede darte qué tipo de alimentación tenían las personas que vivían en esa zona, y gracias a ese tipo de alimentación también puedes saber de dónde viene, porque el tipo de cereal que se cultiva y que se estudia a través del colágeno que se queda impregnado en los huesos, o sea, que contiene los huesos, puedes decirnos pues si esa persona venía de la costa de Marruecos o si venía del norte de España. O sea, eso nos está hablando también de patrones de movilidad dentro de poblaciones de la prehistoria, en este caso. Pues nada, estamos aquí evolucionando hacia, además que nos queremos muy importantes todos, pero somos todos de los mismos genes. Venimos de una mezcla tan variopinta que la verdad es muy muy bonito volver a la realidad, ¿no? Yo diría que podríamos seguir viajando, porque además siempre que estamos en este punto, la otra vez nos pasó igual con el faro de Trafalgar, al final terminamos en el mismo lugar, porque todos los caminos van a parar a Roma. Efectivamente. Hoy la música romana que he traído es un poquito más tranquila, pero estamos en Roma. Entonces, Paco y Carmen, todo está romanizado, ¿no? ¿Se podría decir? ¿Cómo es esto? Lo que es la cuenca mediterránea y su área de influencia se romanizó, desde luego, aunque claro, cada territorio, cada comunidad tuvo sus matices. Una de las características que comentábamos de días atrás tú y yo, del Imperio Romano, heredada después por la Iglesia Católica, el cristianismo, pero especialmente en su institución católica, fue la de el sincretismo, el no imponer solamente sus dioses, sus leyes, su forma de gobierno, etcétera, sino además incluir dentro de su acervo cultural, el romano, pues dioses adorados en los diferentes territorios y pueblos que fueron conquistando. La romanidad es un proceso muy complejo.
A día de hoy, por suerte, tiene ya muchas líneas de investigación que todas se unen bajo ese paraguas, ese epígrafe de romanización, pero que nos ha llevado a entender que nunca fue un proceso unidireccional, sino que, como ahora estaba diciendo, Roma también se imbuye de los elementos culturales, genéticos, por supuesto, también de los territorios que fue conquistando. Y eso es lo que nos lleva a lo que nos había venido a contar Salif ibn Tarif, que todos venimos de, como tú decías, de una misma madre, en este caso, o de muchas madres, pero en este caso, pues por la parte del planeta que nos toca, del planeta de los hombres que nos toca habitar, que es esta península maravillosa ibérica y la cuenca mediterránea, no podemos dejar de tener presentísimo que nuestros hermanos están también al otro lado de la cuenca. Mirar con ojos de hermanos a los de enfrente y a los de al lado, yo creo que es sinónimo de a veces un trabajo personal importante que tenemos que hacer todos con nosotros mismos. Pero porque muchas veces, aunque lo sepamos, tenemos que integrarlo en cada segundo de nuestra vida. Me parece muy muy bonito, ¿no? Este punto. No sé si seguimos o yo creo que estamos terminando ya, ¿verdad? Sí, porque detenernos en este periodo, que lo podremos seguramente volver a visitar en algún otro viaje de los que estamos haciendo, sería interesante y complejo. Pero al final creo que íbamos a llegar a las mismas lecturas que estamos llegando ahora. Pero, insisto, lo vamos a dejar pendiente para otro viaje, ¿no? Vale. Carmen, ¿tú qué quieres Yo, hacer? perfecto. Nos convocamos para otro viaje, no se sabe cuál, porque siempre los viajes tienen que ser un poco sorpresa para que no nos aburran antes de empezarlos. Y ya veremos qué otro viaje hacemos, de qué manera. Bueno, sí, solamente dejar ahí apuntado que este momento en el que estábamos visitando ahora mismo, del periodo romano, la costa norte marroquí, todo el territorio que actualmente conocemos como Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, se llamó la provincia africana y la provincia mauritana. Hubo dos provincias. Sería una historia, como digo, un poquito larga de contar, pero al final se resume en que esas poblaciones durante al menos 1000 años vivieron, compartieron íntegramente todo lo que nos atañía como población del Imperio Romano, de una manera u otra. Yo bueno, estoy estaciada ahora mismo escuchando a Paco hablar de la periodo de romanización. Como dice él, este periodo es súper denso y daría no solamente para un viaje, sino para varios, ¿no? Pero sí que es muy interesante y sobre todo a mí me gusta mucho el proceso de hibridación, entre muchas comillas, desde la población autóctona, ¿no? De la población indígena que se asentaban en estas costas, que pertenecían más bien al mundo íbero, y cómo se empiezan a fusionar con el mundo fenicio y empiezan a enlazarse con los fenicios, y ya cuando llegan los romanos lo único que tienen que hacer es absorber ese mundo fenicio, hacer lo suyo, porque no debemos olvidar que Roma es la gran empresa de marketing que tenemos en la historia. Totalmente, somos todos muy romanos en ese sentido, el capitalismo es romano, total, sí. Roma, Tutankamón. Bueno, pues yo quería pedirle o rogarle, hacer una plegaria a Baal, que seguramente estaba siendo venerado en lo que quizá ya se llamó Baesipo, no sabemos. Pues ¿Dónde estamos, Paco? Sitúanos a todos los oyentes que no saben lo que es Baal. Bueno, pues ahora mismo estamos al principio de la llegada del mundo romano, pero en guerra con el mundo púnico. Posiblemente en lo que hoy es Barbate existió un asentamiento que posiblemente se llamaba algo parecido a lo que después en época romana se llamó, que en época romana se llamaba Baesipo. No sabemos si estaba este Baesipo asentado físicamente en lo que hoy es Barbate, lo que es Vejer o incluso Beca. Aunque Beca posiblemente sea otro asentamiento, ¿no? Que sea los caños de Beca, ¿no? Pero bueno, también existen otros ejemplos a lo largo de la cuenca mediterránea de topónimos que no hacen referencia a un solo lugar de asentamiento, sino que hacen referencia a varios lugares de asentamiento que se unifican bajo un solo nombre, un topónimo. Posiblemente el caso de Gadir,
defendido por Ruiz Mata, ¿no? Muy Sí. acertadamente, muy interesantemente, ¿no? Y quizás aquí en el caso de Baesipo también tenemos ese caso. Posiblemente se veneraba, como decía, al dios Baal, que había venido de la mano de los fenicios, junto con otras diosas maravillosas como nuestra queridísima Isis. que hablaremos seguro un día de ella y Sí. de ese altar especialísimo que tenemos escondido. cerca de Baelo, Claudia. Sí, efectivamente. Bueno, pues para ir cerrando, quiero poner un tema, todavía nos queda un poco cerrar, pero es una mezcla de la cultura árabe con la cultura gitana. Entonces vamos a escuchar un poquito este tema antes de despedirnos de vosotros. يوما تعاتبنا وقعدنا وشربنا يوما تعاتبنا وقعدنا وشربنا الشراب العالي يا ويلي والحالي تحت عود الزان يوما تعاتبنا وقعدنا وشربنا no hay flor como la amapola mi cariño como el mío te dará vida, ay, yali, que yali, nay, 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 nay. Ay, mi marido me ha pegado, mi marido me ha pegado, porque me gasta todo el dinero y en un borrico caviar pelado. Porque me gasta todo el dinero y en un borrico caviar pelado. Gloria y primo de la Huerta de Valencia. Pues con este tema me despido de vosotros para cerrar el programa y os agradezco muchísimo que hayáis compartido con nosotros este viaje y nos hayáis hecho este recorrido mágico que muchas veces los que escuchamos tanto conocimiento sobre las cosas nos cuesta trabajo. A mí, por ejemplo, me cuesta trabajo y voy un poco por detrás, pero luego se queda todo de alguna forma recogido en pequeñas llavecitas que uno va abriendo que tiene para recordar y es muy agradable saber de dónde venimos. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a vosotros y de verdad que bueno, para mí ha sido un privilegio y un placer estar con vosotros porque bueno, básicamente la labor de la arqueología no es solamente rescatar los restos del pasado, que también, sino que también es necesario ponerlo en conocimiento de la población, que sean conscientes de la riqueza cultural, material, histórica y antropológica que tienen debajo de sus pies, y la única forma es a través de medios pues como este, por ejemplo. Sí, porque Barbate tiene mucha historia y, por ejemplo, no se conoce. Hay mucha gente que va a Barbate y no ve qué puede ver, ¿no? Está todo escondido. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Sandra. Un placer. Gracias, Carmen, por venir. Gracias. Para mí también ha sido y para nosotros un privilegio, una fortuna. Estábamos emocionadísimos y nos vamos más emocionados, seguro. Muchas de haberte gracias. conocido y esperamos que vuelvas por aquí a seguir contándonos cosas de las excavaciones en el castillo y de otras investigaciones tuyas. Encantadísima. Barbaci, atún y chocolate y un poco de levanchi para volar. Barbaci, a tierra de mi país, donde mi maíz me hace pringar. Barbaci. Barbate, un lugar que se ha inventado a sí mismo, que ha olvidado el pasado porque el pasado no importa, un lugar donde se vive el presente. Barbaci, la tierra de mi maíz, donde mi país me deja la vez pam, pam.
Y Barbate esconde secretos y raíces de un reino árabe, una historia borrada por el mar y el viento. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son preguntas que nos hemos hecho siempre. Un misterio que ha mantenido movimiento al ser humano buscando respuestas. Lo subterráneo es una forma de entender el mundo. Los secretos que se esconden dentro de la tierra. Los secretos que se esconden en nuestro pasado individual y colectivo. La cultura es aquello que permanece en un hombre cuando lo ha olvidado todo. Qué bonito sopla el viento cuando juega con la arena en ese borde del mar. Y allí, donde las olas terminan, bajo ese desierto de tierra, dicen que duerme un castillo y que a veces se oyen sus puertas. Se oyen sus puertas crujiendo bajo la arena. Quien quiera desenterrarlo tiene que hablar con el viento, que el viento tiene las llaves que abren el tiempo. Hasta aquí el vuelo de hoy. A la voz, Sandra Cerezo. Has escuchado el programa Cuatro Vientos en Radio El Palmar. Gracias por habernos acompañado en este viaje al castillo de Barbate. Nos vemos los martes y los jueves a las 8 y nunca sabremos dónde nos lleva el viento. Cuatro Vientos. Un programa cultural presentado por Sandra Cerezo.